cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a la fundamentación jurídica de abogados en IA. Fundamentamos jurídicamente abogados en relación con la IA, con la inteligencia artificial, porque ofrecemos formación jurídica profunda sobre IA para los abogados individualmente y equipos de abogados. Hacemos educación jurídica de alto rigor, de alto nivel y de alto valor jurídico sobre inteligencia artificial para abogados. Los perfeccionamos jurídicamente frente a la inteligencia artificial. Y hoy explicaré la IA confiable, si existe o no la inteligencia artificial IA confiable, y propiamente explicaré la relación del derecho frente a la tecnología, la relevancia del derecho, la aplicación del derecho, de lo definido en el derecho, mediante el derecho, frente a la IA, la inteligencia artificial. Y para iniciar hay que dejar claro que la IA es un producto, es un objeto, o sea, es un sujeto al derecho, un ser sujeto al derecho, gobernado propiamente por el derecho, porque debe existir de una forma armónica en relación con lo definido en él, es decir, de una forma armónica con la manera en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello, frente a este producto. Por eso es algo sujeto al derecho, pero propiamente es un producto, un objeto sujeto al derecho, porque como ser es un objeto, no un sujeto, o sea, no pertenece ni al reino animal ni al reino vegetal, sino que es un ser con la forma de objeto. Por eso no tiene derechos y deberes, no tiene ni derechos ni deberes, no tiene derechos ni deberes. Los únicos quienes tienen derechos y deberes, es decir, quienes tenemos derechos y deberes son los seres humanos. Y por eso somos quienes debemos aplicarlos a la medida de cada relación jurídica, según cómo le apliquen a cada quien, según cómo sus características se apliquen frente a cada quien, y si cada quien lo hace, si cada quien lo logra, si cada quien logra, por ende, de alguna forma aplicarlos, aplicar los derechos y deberes, según cómo le apliquen a cada quien, existe la relación jurídica válida, es decir, que coincide con la manera en la cual lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el derecho coincide con ello, y por ende es una relación armónica jurídicamente, y por ello sí en relación con una relación jurídica, si dentro de una relación jurídica existe IA, propiamente va a existir o existe IA, y la relación jurídica es válida, la IA es válida. Es decir, que se trata de que cada relación jurídica, de que la relación jurídica vinculada de alguna forma con IA, donde esté presente alguna forma de la existencia de IA, que contenga IA, y en general vinculada de alguna forma con IA, exista de una forma válida y así existe, esa es la forma en la cual existe y así existe la IA válida. Y por eso se trata de que los seres humanos logren que la IA coincida con el derecho, es decir, sea válida, exista de una forma válida jurídicamente, exista con base en el cumplimiento del derecho, con base en el cumplimiento de lo definido en el derecho, con base en la aplicación, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, por ende por parte de cada quien, a la medida como exista cada relación jurídica, y por eso se trata de que el ser humano, de que la humanidad haga que la relación jurídica sea válida, que la relación jurídica en este caso, en este tema vinculada con IA, sea válida, y así existe la IA válida, porque la relación jurídica válida es en la cual sus partes y por ende su todo existen de una forma armónica jurídicamente. Es decir, que cada ser humano debe conocer cómo le aplican los derechos y deberes, cómo proceden los derechos y deberes frente a su persona, y debe lograr aplicarlos, por ende con base en ello, y así existe la relación jurídica válida cuando cada quien cumple con ello, cumple esta condición. Porque como todo está conectado, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes existe cuando cada quien los aplica porque todo está conectado. Los derechos viabilizan, es decir, la aplicación propiamente de los derechos, viabiliza
la aplicación de cada derecho y por ende de los demás derechos, de los derechos para sí mismo y para los demás, y los deberes, propiamente el cumplimiento, la aplicación de los deberes, hace posible, viabiliza, permite que exista el goce de los derechos. Todo está conectado. La aplicación de un derecho existe si a la vez se aplican los demás deberes y derechos. Si a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes, para que esto quede claro. Por eso se trata de que cada quien aplique los derechos y deberes según cómo apliquen, procedan, se deban aplicar frente a cada quien, en relación con cada quien, con base en la forma en la cual cada quien existe en cada relación jurídica. En este tema, a la medida de cada relación jurídica vinculada con IA. Entonces, ¿existe la IA confiable? No. Existe es el cumplimiento del derecho en relación con la IA y por eso existe la confianza, por ende válida, fundamentada jurídicamente, con fundamento diligente, en relación con la IA cuando existe con base en el cumplimiento del derecho, cuando es algo válido, un producto válido jurídicamente, un producto armónico con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, a la medida de cómo exista cada relación jurídica vinculada con ello, vinculada con la forma en la cual exista una IA. Entonces no existe la IA confiable porque la confianza es un elemento entre seres humanos, ¿cierto? Y otra cosa es que se puede y por ende propiamente se debe, es decir, otra cosa es que propiamente se debe confiar en la inteligencia artificial válida porque es la que existe con base en la diligencia, es decir, en la aplicación de los derechos y deberes y por ende es la que existe de una forma buena, bondadosa, es decir, la que permite que exista el bien mediante ella en lo relacionado con ella, con este producto, según cómo exista en cada relación jurídica, según cómo exista la respectiva relación jurídica. Entonces no existe la IA confiable, existe es el ser humano confiable, propiamente la confianza en relación con el ser humano, y esto existe cuando existe el cumplimiento del derecho en relación con la IA, con la inteligencia artificial. Existe es entonces la IA válida, y por eso se debe conocer el derecho y aplicar lo definido mediante él, y así existe el cumplimiento del derecho, alguna forma, una forma, la forma del cumplimiento del derecho frente a la IA, y así existe la relación jurídica válida y por ende la IA armónica jurídicamente, con armonía jurídica, existente con base en el cumplimiento del derecho. Y a la vez hay que tener en cuenta que se trata de conocer, para lograr esto, las características de los derechos y deberes, porque la forma de los derechos y deberes solo se conoce si se conocen sus características, si se conoce la característica de cada derecho y de cada deber y propiamente los derechos y deberes. Y esto no basta, entonces, con el hecho de conocer una o unas de sus características, por ejemplo, una o unas de las características de la libertad. Por ejemplo, unas características de la libertad en general, por ejemplo, en relación con la manera en la cual existe, y afirmar que por el hecho de saber que la libertad llega hasta donde inician las libertades de los demás, hasta donde inicia la libertad del prójimo, la libertad del otro, y por ende, con ese hecho no se conoce a la libertad, se conoce una de sus características, claro. Los derechos y deberes llegan hasta donde inician los derechos de los demás. Pero esto es genérico, muy genérico, abstracto, muy abstracto, absolutamente abstracto, hay que concretarlo. Entonces, hay que también mirar específicamente las dimensiones, manifestaciones, por ejemplo, de la libertad. Entonces, en cuanto a la expresión, la libertad en relación con la expresión humana, ¿cierto? Y por ende, la libertad, por ejemplo, en relación con el control, en relación con, por ende, la expresión, la expresividad humana, la comunicación de mensajes, de algún mensaje, de las diversas formas de mensajes por parte del ser humano, la libertad en relación con la forma de la comunicación humana.
Y así se conoce la libertad, cuando se descifra el todo de ello, cuando se organiza su forma de conocerla, cuando se organiza el derecho, por ejemplo, en relación con la libertad y propiamente, así se conoce el derecho cuando se aclaran y propiamente conocen, cuando quedan claras las características de los derechos y deberes, de cada derecho y de cada deber. Es decir, cuando quedan claras las condiciones, los requisitos que se deben cumplir, atender, satisfacer, para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, la aplicación de los derechos y deberes, el ejercicio de los derechos y deberes, el ejercicio de cada derecho y de cada deber, el goce de cada derecho y cumplimiento de cada deber. Así se conoce el derecho y si ello se aplica, existe validez jurídica, por ende la relación jurídica válida, donde exista dicho cumplimiento, en relación con lo cual exista dicho cumplimiento, y por ende si en relación con esa relación jurídica existe inteligencia artificial, existe la IA válida, y por ende existe la confianza, por ende válida, fundamentada, procedente jurídicamente en relación con la IA. Y si se quiere, es un producto confiable porque tiene la calidad válida, pero propiamente la IA confiable no existe, porque es un producto, un objeto, no un sujeto y propiamente no un ser humano. Y por su parte, para terminar, por eso se trata de los indicadores del cumplimiento del derecho en relación con la IA. ¿Y cuáles son esos indicadores? Las características de los derechos y deberes. Entonces, cotejando, comparando, verificando la coincidencia o incoincidencia, falta de coincidencia, no coincidencia, del ser, de la forma, de la relación jurídica con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes, es decir, lo definido en el derecho, aplica frente a ello, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a ello, y así se sabe si existe el cumplimiento o el incumplimiento del derecho en esa relación jurídica y por ende si existe la confianza y propiamente si es procedente, válido que exista confianza, que exista la confianza, alguna forma de la existencia de confianza, de la confianza en relación con dicha relación jurídica y por ende en relación con la inteligencia artificial. Es decir, así se conoce si es una relación jurídica existente con base en la diligencia o en la culpa jurídica, es decir, o en el incumplimiento del derecho que existe, es decir, propiamente que puede existir por negligencia, es decir, por un descuido, aunque no se tenga la intención de incumplirse con el derecho, o por dolo, es decir, por la intención de incumplirse con el derecho. Mientras que, para que esto igualmente quede claro, si es una relación jurídica existente con base en la diligencia, por ende por parte de cada quien, porque ya sabemos que todo está conectado, existe validez jurídica y por ende es pertinente, válido, procedente, válido, diligente, que exista confianza. Esa es la forma de la existencia de la confianza, porque la relación jurídica involucrada existe de una forma válida. Y por ende la IA tiene una calidad válida, existe con base en una calidad válida y propiamente tiene una forma válida. Es decir, existe con base en una calidad válida, es decir, con base en una forma en relación con la cual puede existir y existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ella y por ende es una IA de una forma válida, es decir, de una forma en relación con la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y para que esto quede claro, la IA válida existe cuando se crea, cuando por un lado se crea, es creada de una forma válida, es decir, cuando los seres humanos existentes en relación con su forma de creación son diligentes y por ende la hacen válida, armónica con el derecho, cuando definen el derecho armónica jurídicamente, coincidente con su deber ser jurídico, con su por ende respectivo deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, y a la vez cuando cada interacción, por ende de cada ser humano existente ante ella, ante este producto, es válida. Así existe la IA de una forma válida y por ende existe la confianza válida frente a ella, en relación con ello, en relación con dicho producto, en relación con este producto, en relación con la IA. Porque no basta con que la IA sea creada, sea un producto válido, sea creada válidamente. Basta es con que exista lo suficiente determinante necesario
es que exista, es decir, que vaya existiendo y propiamente exista, es decir, es que siempre exista, es que exista de una forma válida. Y esto se logra cuando tanto su creación como cada interacción frente a ella son válidas y no solo cuando se ha creado válidamente, pero se interactúa frente a ella de una forma culpable, culpablemente, por ejemplo, cuando se usa culpablemente, porque ahí no existe la IA de una forma válida porque no coincide con el derecho. Entonces se trata de la existencia válida de la IA y cuando ello existe, como consecuencia, existe la confianza, por ende humana, válida, es decir, diligente, fundamentada con fundamento jurídico, la confianza debida, la confianza válida, es decir, existe el bien en relación con la IA. Muchas gracias por su atención y los invito a www.julidia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello, para que conozcan nuestra oferta de servicios de formación jurídica profunda para abogados en relación con la inteligencia artificial, donde les aclaramos rigurosamente y bajo un lenguaje claro y de una manera ágil, propiamente de una forma efectiva, la teoría jurídica, es decir, el deber ser jurídico, el fundamento jurídico, la forma en la cual aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes, es decir, la forma de la diligencia, es decir, la forma de la diligencia jurídica, es decir, la forma de la validez, de la eficacia y de la seguridad jurídica, es propiamente la forma del cumplimiento del derecho frente a la IA. Y en la sección de servicios del sitio web indicamos los dos servicios que ofrecemos para lograrlo. Por un lado, un entrenamiento para equipos de abogados y por otro lado, un curso jurídico mundial, por ende disponible para cualquier abogado ubicado en cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. Y como se dan cuenta, en definitiva, lo que dejamos claro, es decir, lo que los abogados perfeccionan es el conocimiento del deber ser jurídico frente a la IA. Y finalmente los invito a nuestro sitio web para que conozcan nuestro blog y se enteren de los elementos, conozcan, tengan claros los elementos de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, la forma de la aplicación de los derechos y deberes ante la IA, la forma en la cual existen, proceden, aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes, la forma en la cual se deben cumplir las condiciones, los requisitos, la forma en la cual se deben atender las características de los derechos y deberes en relación con la IA. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.